Saludos amigos, bienvenidos a un programa más de la realidad oculta aquí en YouTube. Y tenemos de nuevo otra vez con nosotros a nuestro amigo Amador González de la Cruz desde México. Vamos a saludarlo. Amador, Saludos, saludos, como siempre lo digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende ya con las cuestiones de las redes, cuando nos escuchen, pues como siempre, tratamos de abordar, ¿no? Y darnos este tiempo para compartir desde aquí, desde Tamaulipas, México, hasta España, yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo, espero les agrade. yo creo que sí. Bueno, vamos a tratar hoy un tema muy interesante. Bueno, todos los temas que tú me propones para mí son interesantes y yo digo, wow, vamos a ver. Y de hecho lo vamos a decir. Hay que decir que antes de empezar esta grabación ya hemos tenido problemas con la conexión entre México y España. Y muchas veces puede ser, y hablamos tú y yo, de que a lo mejor es por el tema que vamos a tratar, que esas fuerzas oscuras que hay no nos dejan, no nos dejan hablar, ¿no? Como anécdota tenemos que contarlo. Nada es Bueno, casualidad. nada, nada, nada. Vamos a hablar de un tema que me propusiste y además que últimamente se está hablando mucho en las redes, que es sobre el Vaticano. Esa, digamos, institución superpoderosa que fíjate si lleva siglos y siglos y aún sigue en pie. Pero vamos a hablar de ese misterio que hay. Vamos a hablar por qué ese poder sigue aún en pie, Amador. Claro, claro, mira, yo creo que a esta etapa pues, de la raza humana, de esta globalización, nos caen muchas cosas, por decirlo de esta manera, ¿no? Por lógica. Estábamos tocando el tema, pues, bueno, ese gran imperio romano que tiene también que ver mucho con la cuestión, ¿no? Del cristianismo, ¿no? De esta, son los verdugos del Mesías, ¿no? En este caso de Jesús. Antes de empezar a abordar, yo creo que solamente voy a aclarar, yo no estoy peleado con la fe de nadie, yo no estoy diciendo cuál sí, cuál no religión. Solamente estoy hablando de los seres humanos, de estas instituciones, llámese religiosas, llámese gubernamentales, en algo de lógica que tiene que ver con el manejo de masas. Yo a veces les pongo el ejemplo, no a muchos, así como estamos hablando de que el gobierno tiene que ver mucho con una administración de un país, lo tiene que ver también con la fe en esta cuestión, las instituciones religiosas, así como lo podemos ver en masas, ¿no? Con estos artistas que mueven multitudes y mueven muchas almas. Lo que se toca en muchas pues estudiosos o muchos analistas es esta cuestión de que el Imperio Romano todavía lo tenemos o hasta hoy a la fecha y sigue teniendo poder o influencia a nivel mundial. ¿Y esto por qué? Por la cuestión de que este gobierno o este imperio, ¿no? que, que gobernó el globo terráqueo, gran parte, pues evolucionó a esto que tenemos hoy en día, que se llama pues el único país pequeño, ¿no? Donde están estos poderes, donde se hace todo un cónclave para escoger a un nuevo líder religioso, pues bueno, el más poderoso lo podemos marcar, yo creo que cualquiera de las otras religiones, sin demeritar a ninguno, sin darte datos estadísticos, para que no haya esa competencia, ¿no? Hay quienes se fanatizan y hay quienes pueden entender esto que estamos diciendo. Mira, dime, ¿dónde no hay una iglesia o un terreno en el planeta? Eh, Digo, hay lugares donde todavía no penetran, pero ya está la creencia, ¿no? Muy De estos pocos, Amador, lugares. donde no penetran, porque y has puntualizado antes una cosa muy, muy interesante, que has dicho que aquí no vamos a cuestionar la fe de nadie, y eso lo quiero puntualizar también mucho, ni vamos a meternos con ninguna religión ni nada de eso. Vamos a hablar, como tú has dicho, que ya lo he comentado yo en otras ocasiones, sobre los que manejan esa religión, es decir, el poder, que luego vamos a entrar un poco en materia sobre ese poder que tienen, ya no solo a nivel mundial de mente, sino económico, Amador, que luego entraremos un poco en materia, pero que hay que dejar claro Claro. una cosa, no vamos a meternos con Dios, no vamos a meternos con el Mesías, simplemente con los que están predicando y manejando masas.
Claro, mira, ahorita así, a grueso modo, y quienes nos escuchan, dime qué tan lejos te queda una iglesia de tu punto, igual a mi punto. Yo te puedo decir, aquí lo decimos por cuadras. Yo vivo a 2 cuadras donde hay una iglesia. Tú que estás allá en España, que es un poquito un país, yo creo que más apegado, dime, ¿a qué distancia tienes Yo, una iglesia Tengo a pocas, o sea, cerca de que ti? sí. Yo, además, el otro día lo comentábamos, ¿no? Yo me he asomado al balcón de mi casa y veo a la izquierda una iglesia, la principal, y luego a la derecha veo otra. Pero es que en la ciudad, la pequeña ciudad donde yo vivo, que es Cieza, tiene unos 30 y poco mil habitantes, pues hay por lo menos 6 iglesias que yo cuente así, en plan, a grosso modo, más un convento. O sea, que imagínate, están ahí en todos sitios. Mira, te lo voy a explicar aquí en Tamaulipas. Hay una zona que se llama Altiplano, es una zona rural, pero mínimo, mínimo es una iglesia, hasta 3 iglesias en unas zonas áridas, en unas zonas, pues bueno, ya que la gente ha dejado de poblar, pero que están estas tierras que de una otra manera le pertenecen a este imperio romano, que ahora se le llama iglesia, eh, eh, en un contexto que decirte cuánto puede valer por metro cuadrado. Ahora esto multiplícalo por todos los terrenos que se tienen, que pertenecen. Hay algunos lugares que yo creo que no pagan ni impuesto en algunos países, y esto, más allá de lo que ellos ya tienen en bodegas, de que ellos ya tienen cuestiones de bancos, que a lo mejor en algún momento lo vamos a tocar, ¿no? El tema de esta institución bancaria que se tienen. Pues para mí sigue siendo el poder. Recordemos que Roma tuvo esa cúspide y esa debacle, así como tuvo esos cambios, ¿no? Con la ingeniería y con todo lo que tuvieron que hacer. Y siempre lo he manifestado. ¿De qué forma iban a poder unir los países que estaban gobernando, que tenían, pues de una otra manera, diferentes religiones, creencias, dioses, pues de una otra forma empezaron a unificar? Y pues bueno, tenemos esta evolución de institución espiritual que yo jamás voy a entender cómo voy a poder comparar algo espiritual con algo físico, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Aquí el punto es de que estamos viendo la iglesia, es la evolución de Roma hasta nuestros días, sigue siendo un imperio, sigue teniendo autonomía sobre los mismos gobiernos, sigue teniendo influencia sobre muchos gobiernos todavía a nivel Muchos. mundial. Yo creo que si lo vemos a unos ojos o algún enfoque en que es esta evolución del imperio romano hasta nuestros días, de hecho, bueno, dime, ¿dónde está situado el Vaticano? Digo, para ir englobando con estas pequeñas ataduras, qué es lo que queremos transmitir en este video. Mira, hay un podcast que estamos preparando que vamos a hablar sobre qué pensaría Jesucristo si viniese sobre el Vaticano, ¿no? Y claro, yo me paro a pensar muchas veces y en ese podcast lo vamos a desglosar mejor aún. Vamos a ir, invito a los que nos están escuchando y viendo que se pasen por el canal de Ibus para que lo escuchen cuando volvamos. Pues mira, yo ahí lo que analizo es lo siguiente. Estos que tienen el poder, estos que están en el Vaticano y han construido esa mega construcción que hay allí, si lo pasamos al nivel religioso, yo creo que se alejan mucho, fíjate de lo que digo, de lo que dijo Jesucristo, porque ellos sí le están almacenando. Entonces, si ellos me predican a mí de que no hay que, porque Jesucristo dijo que no hay que almacenar bienes, ¿cómo es posible que tengan un banco con una cantidad de dinero, que ahora daré unos datos, impresionante? Quiero dejar claro con esto de que no estamos en contra de Jesucristo ni estamos en contra de Dios. Estamos en contra, o yo por lo menos, mi opinión personal, de aquellas personas que han tomado el nombre de Cristo para lucrarse y tener poder. Sí, sí, no, y mira, por ejemplo, algo que también liga la actual iglesia con Roma es, por ejemplo, cómo adopta muchas leyes romanas y comienza a establecerlas como propias en por ejemplo, el derecho canónico, ¿no? Esto permitió que la iglesia
no solo tuviera influencia espiritual, sino también autoridad sobre aspectos legales, morales de la vida cotidiana. Ujú. Mira, ejemplo también, cuántos malos sacerdotes ha tenido la iglesia y qué es lo que hacen. Ellos los cambian de lugar, los llevan a otro lugar, tienen influencia ellos, no interesa el país. Muchas cuestiones político-legales que le podríamos decir ahorita, para que la gente me entienda, ¿no? Es como, por ejemplo, esta cuestión legal que tienen las embajadas, ¿no? En diferentes países Sí, sí. donde pues es como un pedazo de tierra que es de la embajada, ¿no? Estamos hablando, depende del país que esté ocupando, donde se le permite políticamente legal que ellos tengan esa autonomía dentro de esos países. Algo así para que no meternos en mucho y enrollar a algunos que apenas pueden ir entendiendo esto. Y a lo que yo voy es como ellos evolucionan de esta manera y recordemos también dónde recaía todo el peso del poderío romano. ¿Cómo se le llamaba a este personaje? El César. Ujú. Era el emperador, ¿no? Era el potente, el casi tocado por los dioses, o esta simbología que tenía el César, aunque fuera nombrado, aunque fuera toda esta cuestión político, pero el César era visto así, ¿no? Ese poderío, y cómo va en debacle con esos Césares que empezaron pues digamos, a malformar el poder y al último llega este cambio, ¿no? Al cristianismo, que a la par también hay un hueco donde se dice que pues fueron creados por los mismos romanos para poder seguir en el poder a nivel global. Pues, y si ves la sucesión que viene siendo un papa, que es el que tiene o es la voz de, en este caso, el César, ¿no? Que era lo mismo, el que daba la vida, daba la muerte, por ejemplo, en esos coliseos romanos, ¿no? Que era simplemente hacer esto o hacer esto, solamente lo podía hacer el César El César. en estas cuestiones. Muchas similitudes que yo creo que vamos a ir rebuscando. Claro que es un estudio más profundo ahorita por la cuestión del video y todo lo que estamos tocando el tema. Yo creo que sería como que el preámbulo, ¿no? De esta evolución del Imperio Romano en este poder de la Iglesia Católica, y que ha ido evolucionando a lo que se tiene hoy. Más atrás, yo creo que en su momento estaríamos tocando el tema, ¿no? De cuando la iglesia fue utilizada para los servicios secretos, la CIA, la iglesia también con sus archivos secretos, la iglesia en su momento con todos estos eh, archivos de lo que fue, ay, esta cacería de brujas, ¿cómo se llama? Sí, sí, la Inquisición. La Santa Inquisición, la iglesia Y con recordemos, porque yo seguro que muchos de los que están viendo dirán, bueno, es que la Iglesia se basa en las decisiones por obra del Espíritu Santo. Bueno, recordemos que la Inquisición mataba en nombre de Dios y, según ellos, eran inspirados por el Espíritu Santo para averiguar quién era bruja o no para quemarla. O sea, que estamos hablando de los hombres, de esa institución y, como tú has dicho, ¿no? El Papa ahora mismo es la cabeza. Pero fíjate, Amador, creo que el Papa, porque yo últimamente estoy escuchando muchos mensajes de este que tenemos, de Francisco, y me parecen muy interesantes, pero creo que el Papa no manda. Creo que hay detrás gente que son los que manejan realmente el Vaticano, ese poder y esa institución para decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Recordemos que Juan Pablo I duró un mes, duró un mes aproximadamente. mira, recuerdo esa escena y recuerdo la escena, bueno, ponen en películas, o lo que ponen, igual si uno se pone a leer, pues te puedes imaginar todo este proceso de los César, pero checa la cantidad de gente que tienen en esta plaza eh, del Vaticano, ¿cómo se llama? Ahorita se me escapa, La Plaza de San Pedro. por, ándale, en la plaza de San Pedro,
la cantidad de gente que espera para que haya humo blanco cada vez que Sí, este nuevo nombrado. Y como acá también, pero eran dejados, ¿no? Por el anterior, por familias, por el poder, y eran los nuevos Césares que ocupaban ese, ese nivel, ¿no? El César, eh, tal número, el César, de tal imperio, tanto poder acumulado en una persona como lo es el Papa. Y yo ahí, por ejemplo, siempre lo he dicho, la cuestión energética, donde decae la cuestión de karma, por decirlo así, de sí. esta institución, yo creo que es algo, pues digo, yo me quiero imaginar como un ser humano puede estar preparado para todo ese tipo de energías, toda esta cuestión karmática que te trae y toda esta responsabilidad, porque mira, más allá de la cuestión tan delicada de asuntos con niños, no quiero manejar la palabra, no censuren, este, todo este problema que trae, te soy sincero, creo que es un problema de muchos tantos que se manejan tras bambalinas en esta institución romana o en esta institución que tiene que ver con líderes, que tiene que ver con financiamientos, que tiene que ver con los dineros, que tiene que ver con la influencia a nivel mundial. Mira, imagínate que tú tomas una mala decisión y por apretar un botón mal tú en la oficina, se quedan miles de millones de gente sin comer. A ese tipo de problemas es a lo que yo quiero llevar, que esta institución está manejando. Tiene los tentáculos tan grandes en cuestiones financieras, tiene los tentáculos tan grandes hacia adentro, porque tienen mucha información que como país autónomo ellos pueden manejar a su manera y donde no influimos. Así digamos lo que digamos, incluso casi lo puedo tocar, ¿no? Como un área 51 en una cuestión de comparativa de tantos secretos que no se han aperturado, cuando para mí se supone que es una institución de luz, de transparencia, que lamentablemente guarda muchos secretos, y eso de guardar secretos, ¿qué es lo que nos trae? Nos trae más dudas, más preguntas. Es porque esta teoría sí cae con que este gobierno romano que gobernó el mundo evolucionó en esto que tenemos con la Iglesia Católica. Mira, lo acabas tú de decir ahora mismo sobre el tema de los secretos, ¿no? Es una institución que debería dar luz a la gente, es una institución que debería abrir caminos a la gente y es una institución que debería hablar la verdad, porque ellos están predicando la verdad. Entonces, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué ellos admiten que hay secretos Claro, que tienen ahí que no pueden sacar a la luz? ¿Por qué ellos admiten que tienen una biblioteca de libros que no tiene que ver, porque eso lo han dicho ellos, no tienen que ver el pueblo, porque si no, digamos, se tambalearía los cimientos de la propia iglesia, ¿no? Y tenemos que decir una cosa, que no estamos aquí hablando de la iglesia de barrio, como yo he dicho en los podcasts muchas veces, no es la iglesia de barrio de aquí, de mi barrio, no, no. Estamos hablando del poder, de los de arriba, de los que manejan la iglesia de barrio. Y fíjate una cosa, Amador, ellos están predicando una cosa, que es lo que dijo Jesús, y ellos están haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Y me ha gustado lo que has dicho porque manejan a las masas. Es decir, ellos te predican una cosa y a la espalda están haciendo otra. Y si sale ello, el fallo de ello a la luz, te dicen, no, no, es que somos humanos y el Espíritu Santo él nos perdonará. No, 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 señores. Usted, como has puesto el ejemplo del botón, usted ha apretado el botón y usted está contaminando a la gente. Y fíjate hasta qué punto, porque yo tengo amigos dentro de la iglesia, muy respetable, ojo, muy respetable, y si les viene bien, yo siempre lo he dicho, además estáis ahí perfecto porque estáis sintiéndose bien, ¿no? Pero yo me voy más arriba, porque fíjate hasta qué punto llega digamos, el fanatismo de algunas personas, no todas, que porque como lo ha dicho la iglesia, dicho está aunque haya surgido una catástrofe, o aunque la haya hecho mal, o que haya perjudicado a alguien, pero dicho está. Y eso no es así. Fíjate cómo están. Creo que Jesucristo nunca quiso.
que hubieran ni tantos papas, ni tantos obispos, ni tantos presbíteros, ni tanta historia. Él precisamente era el que se peleaba con los sumos sacerdotes para que no le besaran la mano los plebeyos, y sin embargo ahora ellos están haciendo lo mismo. Tienen que besarle el anillo, Amador. Mira, y aparte de eso, mira, ahí para que la gente vaya agarrando contexto, y por lo menos yo siempre lo he dicho, por eso se llama la otra realidad y la realidad oculta que tiene mucha similitud. Eh, el poder de César para los matrimonios. Era el único que decía que se unía, no se unía. Ok, perfecto. La iglesia a lo que llega. También en que unen y lo que ellos unen nadie lo puede desatar en el nombre de este caso del Dios, que yo creo que nada que ver con lo que ellos dicen. Esa es una. Dos, lo que se maneja como el secreto de confesión. Imagínense la gente que tenemos un informante. ¿Con quién en este adoctrinamiento, quién iba a tener toda esta información? El que en este caso la iglesia o el sacerdote de un pueblo que les gusta de 500 gentes. Toda esa información era poder, ¿qué? Poder político. Claro. Aunado, ahorita les digo lo de un pueblo pequeño de 500 gentes. ¿Por qué? También tenía el poder con tantos reyes que gobernaron en cierta época y en cierta etapa, que eran los que estaban casi al lado derecho del rey y que de una u otra forma era una influencia más espiritual, pero era política, ¿no? A fin de cuentas, la iglesia estaba en esta negociación. Pausa, yo no estoy criticando su fe, yo estoy diciendo cómo el hombre utiliza estas pues cuestiones que la gente puede estar muy comprometida con su creencia, pero hay que separar, como dice la frase, ¿no? Lo que es de César al Al César César, es de Dios, de Dios. Yo creo que efectivamente. ese es parte del mensaje que me gustaría que entendiera. El César, pues es César. Nosotros, si es algo que está mal, en mi conciencia humana sabe que está mal, no tiene justificación, porque el que lo está haciendo soy. No puedo decir que yo lo estoy haciendo a nombre de, No, porque a fin de cuentas estoy cayendo en lo mismo. Aquí a lo que yo quiero que entendamos es de que tenemos que empezar nosotros a discernir lo que maneja una institución que es manejada por hombres, por gente, y recuerdo también esa parte oscura, esa parte que todavía está de manipulación, que a lo mejor lo tocamos en otro video o en otro podcast. Hay que abrirnos, no hay que cerrar. Recuerda que la gente que siempre va agachada, siempre va a estar agachada y jamás va a saber qué rumbo toma. Aquí lo que estamos tocando nosotros es analicemos, veamos, entendamos que ese gobierno o ese imperio evolucionó en lo que hoy se tiene como la Iglesia Católica, todo ese mundo, todo ese dinero, todo ese poder, así algo más primitivo, ¿no? En la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ese imperio no se destruyó, solamente se está evolucionó. transformando. Y ahorita Efectivamente. tenemos un imperio a nivel mundial, porque cuánta gente no murió para que ellos llegaran a gobernar. Pequeñas guerras, si tú quieres, ya no fueron esos ejércitos que masacraron infinidad de, pues casi, por decirlo así, ¿no? De tribus, de gente que ya fueron borrados de este planeta. Y esta información que ellos tienen, cuántas tradiciones, cuánto simbolismo, cuánta información que ha pasado de generación en generación, que ellos la tienen oculta y no la han compartido. Un ejemplo que yo puedo decir, cuando yo empecé a buscar cuestiones de herbolaria, yo vivo en México, que somos un país que está muy pegado a las plantas en cuestiones de sanación, cuestiones de muchos ramos, ¿no?
llámese medicina o llámese espiritual. Los Mm, primeros libros que yo me topé fueron escritos por personas en inglés, gente que venía de allá a empaparse de esto y se lo llevaban. Y nosotros todavía no. Y vaya que tenemos una gran rama de biólogos. Yo estoy hablando, yo ahorita ya tengo 47 años, estoy hablando cuando tenía como 15 años, que yo no encontraba este tipo de información. De esos 15 años a estos 47, yo creo que hay mucha información en red, hay mucha literatura, pero lo que yo quiero que me entiendan es cuánta información tiene esta institución mucha. gigantesca que es el Vaticano por miles, miles de años. Bueno, yo sí lo manejo porque para mí Roma está desde mucho antes, ya ves que dicen después de Cristo, antes de Cristo, ellos desde que está Roma ya tienen esta información y hoy aquí, hasta esta fecha, en este espacio, en esta vibración que tenemos, ellos siguen controlando esa información que no suelta. Recuerden que solamente estamos tocando el tema de cómo esta institución ha He evolucionado. evolucionado. No, digo, nos faltan muchos. Por ejemplo, cómo estaba ligada el Vaticano con la CIA, cómo estaba ligada también Sí, con esas cuestiones de los nazis, sí, cómo sí. está ligada, digo, hay mucha ramificación política, eh, pero recordemos que estamos hablando de una institución espiritual. Esa institución espiritual que hemos hablado antes y que tú has dicho sobre el secreto de confesión, se han inventado muchas cosas, entre ellos el secreto de confesión, porque nunca en la Biblia pone nada de que tienes que confesarte a un sumo sacerdote. Eso se inventó, Amador, precisamente por lo que tú has dicho antes, para controlar al pueblo. Antiguamente el poder lo tenía la iglesia y los políticos. ¿Qué es lo que hicieron? Se inventaron el secreto de confesión para que los sacerdotes, en este caso la iglesia, y los políticos, en este caso los reyes, supiesen cómo pensaba el pueblo para poder tratarlos de una manera o poder tratarlos de otra, para ver si el pueblo estaba en contra de o no estaba en contra de. Fíjate, te voy a dar unos datos rápidos, porque nos quedan poco, de cómo este imperio se ha alejado tanto de Dios. Porque si ellos dicen de no acumular riquezas, ¿cómo me puedes decir a mí? ¿O cómo puedes predicar a una persona que me digas, que diga no almacenes riqueza y tú almacenes? ¿Cómo puede ser que hay una palabra que le dice Jesús, es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos? Entonces, ¿por qué vosotros, fijaros bien, tenéis un banco vaticano, o porque ellos tienen un banco vaticano, que estos son datos de hace 2 o 3 años, que aproximadamente tiene 60.350 toneladas en oro, lo que representa el 30% de todo el oro extraído en el mundo. Luego tiene el Tesoro de la Iglesia Católica, tiene, bueno, se ha valorado el Banco Vaticano, lo tengo aquí, en 1,245 billones de dólares. Resulta que en el 2021 publicó por primera vez el Banco Vaticano los beneficios que habían tenido, y esto eran de 1,400 millones de euros. Y además tiene un poder inmobiliario impresionante, de más 700, 800, digamos, bienes mobiliarios en todo el mundo. ¿Esto cómo es Y, posible? y aparte, te digo, esos son los números que se tienen y Que, se los sa que no, que salen a la luz. y que no, o sea, yo aquí digo, el sacerdote recibe un salario, el sacerdote este, cobra ciertos servicios. Era lo mismo en Roma cuando tenías que ir a ver al emperador, donde tenías que Igual. dar un tributo. Digo, nada más es de quitarle la vestimenta y el título, ¿no? O sea, a fin de cuentas, son pequeños césares, y en aquellos, bueno, en aquel tiempo se llamaba, igual, ahorita, gobernadores, pero de qué forma no has permeado esta toda. Yo no es de que yo quiera hablar mal de la institución, no, es que es No, lo que ha pasado y es lo que está. Ahorita, para mí, yo creo, y soy una persona muy respetuosa, me gusta también mucho las cuestiones del mundo chamánico, para los que algunos dicen que es brujería, para mí es cuestión espiritual, para mí son seres más evolucionados porque son seres que hablan con la naturaleza, vibran diferente, pero a lo que yo quiero llegar es como ahorita, para mí, Amador, viene alguien de traje y corbata, pues solamente lo escucho. Antes era una persona que hasta lo atendían mejor, me explico. Es esta evolución que se va teniendo. Yo recuerdo hace, ¿qué te gusta? Unos 20, 30 años hacia atrás, una gente de corbata. Ah, no, es un ejecutivo, es alguien.
importante. A lo mejor no había terminado ninguna carrera, pero tenía traje y corbata. Es la misma imagen si nos ponemos Sí. a pensar por los políticos que antes era de traje y corbata y ahora los políticos que andan un poquito más con su cuestión de imagen. ¿Por qué? Porque la gente ya está despertando y las vuelven a pagar, los vuelven a dormir en esta cuestión de masas, porque traerás corbata y esto, pero no te creo, es igual, traerás sotana y todo, pero tendré cuidado, ya no te escucho como antes. Lo que decía el sacerdote. Bueno, la evolución que acaba de tener, que digo, en su momento a lo mejor tocamos el tema de estos dos papas que hay en la iglesia, que de una u otra manera, pues lo que importaba aquí era la posesión de que no estaba conectando el antiguo papa, pero tuvieron que poner un papa más, ¿cómo decirlo? ¿No? Más que conecte con la gente, un papa latinoamericano, un papa, pues, humanista, por decirlo Más, así. más sencillo que los demás. Exactamente, y eso es lo que está conectando en este caso el César con el pueblo romano. Y tengo que decirte una cosa, Amador, hay mucha gente que no le gusta este papa y es porque en pinceladas está diciendo cosas que no gusta dentro de la iglesia y no le gusta a muchos. Bueno, nos queda poco, Amador. Este tema es muy interesante y vamos a seguir tratándolo en los programas de podcast, en ebooks. Vamos a ir haciendo programas sobre Claro, esto y decirle a la gente que se pase por allí, por los programas del podcast de ebooks, que ya lo tenemos allí. Si alguno queréis que hablemos de otros temas, pues nos los podéis proponer y Amador y yo con mucho gusto aquí lo trataremos. Como veis, normalmente lo que hacemos Amador y yo aquí es una tertulia de amigos, porque muchas veces hablamos por teléfono y decimos, ojalá lo hubiésemos grabado, pero ahora cogemos las cámaras y decimos, vamos a grabarlo y hacemos una tertulia entre México y España y lo tenemos grabado para que sepan los que nos escuchen y los que nos ven, digamos, las tertulias que tenemos con el teléfono. Amador, pues claro. es un tema que creo que daría para mucho más, para muchos más podcasts y para muchos más vídeos, porque vemos que el poder del Imperio Romano es insuperable y creo que no va a caer, no va a caer tan fácilmente. Claro, claro, no, y el poder es el poder. Igual, yo creo que solamente con que nos pongamos a pensar un poquito, si tienen pláticas, si tienen conexión con el sacerdote de su iglesia, pues bueno, convivan con él, saquen lo bueno Perfecto. de él. Creo que lo malo es esa parte o esa cúpula que yo creo que muchos no veremos, pero esa parte es la que debemos de tener cuidado. Y yo lo digo siempre, y desde aquí lo decimos, tanto la realidad oculta como la otra realidad, es si alguno de vosotros vais a iglesia, vais a misa, perfecto. Si eso os hace bien a vuestra vida, perfecto. Escuchad al sacerdote que dice la palabra de Dios, pero hasta ahí. Lo que no admito yo es el fanatismo, es decir, que estéis cerrado con la cúpula de arriba. No, no hagáis caso a la cúpula de arriba. Amador, te emplazo para otro vídeo. Ya nosotros seguimos grabando Claro que porque sí, seguimos grabando para los podcasts de ebooks y vamos a ir alternando vídeos con los programas de radio. Por eso os invitamos a todos los que nos estéis escuchando, si os gustan estos temas, en los programas de podcast siempre los tratamos más profundamente. Y como claro. decimos muchas veces, no nos cortamos tanto a la hora de hablar delante de una cámara y decimos más lo que pensamos. Bueno, Amador, como siempre, es un placer hacer las charlas estas contigo, estas tertulias, porque más en que entrevista es una tertulia y una charla entre la otra realidad y la realidad oculta para ir, digamos, abriendo mentes. Como siempre te digo, muchísimas gracias por todos estos temas que nos propones. Claro, claro, ya saben, un fuerte abrazo y siempre nos daremos tiempo para compartir con ustedes. Hasta luego, Amador. Y a vosotros, como siempre os digo, muchísimas gracias. Suscribiros al canal para que veáis cuando vez que subimos un vídeo con Amador, con Iris o con cualquier colaborador, activar la campanita que os avise y proponeros temas. Y muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y nos vemos en el próximo vídeo programa. Bendiciones.